paro, de las desigualdades y del capitalismo feroz que no deja nada sin explotar. Así que vamos a arrancar, por favor, con Marie-Joseph Devilliers desde Francia. Ella va a tener una traductora. Vamos a ir haciendo una pausa para que ustedes puedan escuchar también a la traductora. Por favor, Marie-Joseph, adelante. I'm so honored and pleased to be with you today in this third Worldwide Forum. I'm also so pleased to be with so brilliant panelists here. Me siento muy honrada y complacida de haber sido invitada al tercer Foro Mundial de Derechos Humanos. Estoy tan complacida de estar también al lado de estas panelistas brillantes. My presentation will go over three topics. First, a short presentation of our organization, the Coalition Against for the Abolition of Surrogate Motherhood or of Reproductive Exploitation. Then, what are the latest trends in surrogacy around the world? And then, what do we want as feminists to fight against this violence against women? Mi presentación versará sobre los siguientes temas. Una rápida presentación de nuestra organización, la Coalición Internacional para la Abolición de la Maternidad Subrogada, sobre cuáles son las últimas tendencias de maternidad subrogada en todo el mundo y sobre qué queremos como feministas para luchar contra esta violencia contra las mujeres. Science, our organization, the Coalition, is an umbrella organization with 40 organizations, members, and a lot of individuals. And we are present in 13 countries around the world. La CIAMS, la coalición, es un organismo feminista internacional con 40 organizaciones miembros en 14 países. We decided to organize at an international level because reproductive exploitation is no longer a national issue. It is an international issue as long as cross-border surrogacy, transnational surrogacy, is there to bypass any protective laws in any country. Es una organización internacional y nacional porque la mayoría, en tanto los... Because it's important to organize at an international level. Es importante organizar a nivel internacional. With transnational surrogacy, con la subrogación transnacional, it's a way to bypass any protective law. Es una manera de evitar cualquier ley proteccionista. Please. Here is our favorite definition of surrogacy. It stresses the fact that a woman is recruited to enter the practice. She doesn't really choose to do it. ¿Cómo definir la maternidad subrogada? Es nuestra definición favorita de maternidad subrogada. Hace hincapié en el hecho de que una mujer es contratada para entrar en esta práctica. En realidad, ella no elige hacerlo. As you can see, surrogacy is a practice of recruiting a woman, whether for money or not, to bear one or more children, whether or not conceived with her own eggs, for the purpose of handing them over to a person or persons who wish to be considered as parents of those children. Como pueden ver en el PowerPoint, la maternidad subrogada es una práctica de reclutar a una mujer, ya sea por dinero o no, para gestar uno o más niños, concebidos o no con sus propios óvulos, con el fin de entregarlos a una o varias personas que desean ser consideradas como padres de esos niños. Please, don't confuse surrogacy with fertility treatments. Reproductive surrogacy doesn't cure anybody.
not the surrogate mother, who is perfectly fit, not the commissioning people. Por favor, no confundamos la gestación subrogada con los tratamientos de fertilidad. La gestación subrogada reproductiva no cura a nadie, ni a la madre de alquiler, que es perfectamente apta, ni a las personas que la encargan. The surrogacy industry, surrogacy is a social practice. It's not a medical assisted reproductive technology. La maternidad subrogada es una práctica social, no una tecnología médica de reproducción asistida. The surrogacy industry and the market usually speaks of intended parents. We would rather call them clients or baby buyers. El mercado suele hablar de padres intencionales, nosotros preferimos llamarlos clientes o compradores de bebés. Next, please. In Europe, surrogacy is banned in about 20 countries. En Europa, la maternidad subrogada está prohibida en una veintena de países. You have in red the countries where surrogacy is banned. Los pueden ver en rojo. In yellow, countries where surrogacy is regulated. En amarillo, la gestación subrogada está regulada. And also in green, where where surrogacy is commercial. En verde se encuentran los países que permiten la gestación subrogada comercial. You can see that the former countries of USSR are open to commercial surrogacy, like Russia, Georgia, and Ukraine. Pueden ver que lo que antes era la Unión Soviética está abierta a la commercial surrogacy. a la gestación comercial. Ukraine has become the new hub for low-cost surrogacy. En verde está Ucrania, que se ha convertido en el nuevo centro de la gestación subrogada legal. Despite the war, clients of all over the world are still choosing Ukraine to commission babies. A pesar de la guerra, clientes de todo el mundo siguen eligiendo Ucrania para encargar bebés. We also have learned from our organization member in Ukraine that even before the Ukraine invasion, half of the children being sent to orphanages were babies from surrogacy, rejected from surrogacy. También aprendimos a través de nuestra organización en Ucrania que, incluso antes de la invasión ucraniana, la mitad de los niños enviados a orfanatos eran bebés que fueron rechazados por vientres de alquiler. In Asia, countries open to transnational commercial surrogacy have closed their borders and restrict access to it, often because of sensational scandals. En Asia, las fronteras se han cerrado una tras otras debido a enormes escándalos. This was the case of India, which, after having served as a low-cost commercial destination for the whole world, has progressively restricted surrogacy to national and cases of proven infertility. Es el caso de la India que, tras haber servido de destino comercial low cost para todo el mundo, ha restringido progresivamente la maternidad subrogada a los indios y en caso de infertilidad demostrada. In reaction, some Indian clinics moved to Nepal. Por eso, algunas clínicas indias se trasladaron a Nepal. That's a very interesting case. The Nepalese government saw this as a useful source of foreign currencies. Es un caso muy interesante. El gobierno nepalí vio en ese traslado una fuente útil de divisas. They agreed to develop this practice on one condition, that the surrogate mother were not Nepalese.
aceptaron desarrollar la práctica en una condición, que las madres de alquiler no sean nepalesas. How did they manage? ¿Cómo se las arreglaron? They hired Vietnamese women. These women were first brought to India for embryo transfer, then to Nepalese clinics for delivery. Contrataron a mujeres vietnamitas. Primero las llevaban a India para la transferencia de embriones y luego a las clínicas nepalesas para el parto. Clients, especially clients from Israel, came to Nepal where they really produced over there. Los clientes, y especialmente los de Israel, acudían a Nepal para que les produjeran su bebé. This project developed until 2015, until the 2015 earthquake, which devastated the country. Este tráfico se desarrolló hasta el terremoto de 2015 que devastó al país. Israel government immediately sent planes to fly its own citizens and their babies home, leaving the surrogate to their fate in a devastated country. Israel envió inmediatamente aviones para trasladar a sus propios ciudadanos y a sus bebés a casa, dejando a las madres de alquiler a su suerte en el país devastado. But as their market dried up in India, Nepal, Thailand, brokers, clinics, agencies turned to Cambodia where no law existed. Pero al agotarse el mercado en India, Nepal y Tailandia, las agencias y clínicas se volcaron hacia Camboya, donde no existía ninguna ley. The Cambodian government banned practice of commercial surrogacy in 2016. El gobierno camboyano prohibió la práctica de la gestación subrogada comercial en 2016. But the practice went on and on due to strong Chinese demand. Pero la práctica siguió adelante debido a la fuerte demanda china. Surrogacy brokers and clinics are now moving to new areas as new low-cost reproductive destinations in non-regulated areas. Los intermediarios y las clínicas de gestación subrogada se desplazan ahora a nuevas zonas como el nuevo destino reproductivo de bajo coste en zonas no reguladas. Using test tube embryos transferred in the womb of women, black women can now produce white babies. Therefore, some clinics in India and Georgia moved to Kenya in Africa. Utilizando embriones de probeta transferidos en el útero de mujeres negras, ahora estas pueden producir bebés blancos, por lo que algunas clínicas han optado por trasladarse a Kenia en África. Next, please. Thailand. In Thailand, we think that Thailand has closed her border in 2015, but now they're trying to open it again. Tailandia cerró sus fronteras en 2015, pero ahora está tratando de abrirse de nuevo. One of the reasons was that cross-border surrogacy services, as they put it, was a way to bring more foreign currencies. Una de las razones era que la gestación subrogada transfronteriza, o como ellos llaman, los servicios de gestación subrogada, era una forma de hacer entrar más divisas extranjeras. Next, please. Canada. In Canada, surrogacy is regulated. The surrogate mother is meant to have only her costs refunded. En Canadá, la gestación subrogada está regulada. A la madre de alquiler solo se le reembolsan los gastos. There was not so many candidates to be surrogate mothers. No había tantas mujeres dispuestas a ser madres de alquiler. The market found a solution. El mercado encontró una solución.
clients would open bank accounts abroad, where surrogate mothers are paid an amount of money well above what they are entitled to. Los clientes abrían cuentas en el extranjero donde se pagaba a las madres de alquiler una cantidad de dinero bastante superior a la que les correspondía. The number of surrogates rapidly increased. El número de madres de alquiler aumentó rápidamente. In Quebec state, which is the last state in Canada resisting to surrogacy, En el estado de Quebec es el último estado que resiste a la subrogación. but till when will they be able to resist? Pero ¿hasta cuándo lo harán? There are new draft law which is going to be voted soon. Hay un nuevo proyecto de ley que se votará en breve. And the feminist organization over there are resisting very bravely. Las organizaciones feministas resisten valientemente. And South America, these 5 countries are trying to open to surrogacy. En Sudamérica, al menos 5 países intentan organizar la gestación subrogada. There is a question now. Why these different states are having different policies? Hay una pregunta. ¿Por qué estos diferentes estados tienen diferentes políticas? Very roughly speaking, it can be said that Muy por arriba se puede decir que the central value in Europe el valor en Europa is human dignity as a reaction to the last World War with the Nazism horrors. es la dignidad humana como reacción frente a la Segunda Guerra Mundial con los nazis. And in Europe, most countries banned surrogacy as against dignity as early as the 80s. Y en Europa la mayoría de los países prohibieron la subrogación a partir de los 80. In the United Kingdom and in nearly all the countries of the former British Empire, in the name of pragmatism, surrogacy is regulated. En el Reino Unido, en nombre del pragmatismo, la maternidad subrogada está regulada. According to them, if surrogacy exists, it should not be questioned, it should be regulated. Según ellos, si la maternidad subrogada existe, debe regularse y no cuestionarse. In the USA, the key value is individual rights. En Estados Unidos, el valor clave es la libertad individual. It leads to opening surrogacy to the market in the name of free trade. Lleva a abrir la gestación subrogada al mercado en nombre del libre comercio. What does human dignity weigh facing the market and pragmatism? ¿Qué pesa la dignidad? ¿Cuánto pesa la dignidad humana frente al mercado y al pragmatismo? We feminists and human rights organizations, we have to tip the balance in favor of human dignity. Nosotras, las feministas y las organizaciones de derechos humanos, debemos inclinar la balanza a favor de la dignidad humana. Fighting against the reproductive exploitation of women is also fighting against neoliberalism. Luchar contra la explotación de las mujeres es también luchar contra el neoliberalismo. There is now a big danger lurking in the dark. A big danger. Se acerca un gran peligro. The Hague Conference on International Private Law is an international organization with 95 member states. La conferencia Hague dedicada a la ley internacional privada es una
organización internacional con 95 miembros. Estados miembros. La conferencia de La Haya. Okay. La Conferencia de La Haya es una conferencia internacional de derecho privado cuyos miembros son 95 estados. This Hague Conference is working on a protocol which would lead to open up surrogacy worldwide. Esta conferencia está trabajando en un protocolo que llevaría a abrir la subrogación de manera mundial. Opening surrogacy worldwide would mean that every woman can be considered not a human being, but a breeder. Esto significaría que no se consideraría a las mujeres como seres humanos, sino solamente para procrear. It would also mean that every child could be sold or bought. También significaría que todo infante podría ser comprado o vendido. We have known so many exceptions on human rights. Conocimos muchas excepciones de derechos humanos. A husband could beat his wife because he is a husband. Un esposo podría golpear a su mujer solamente porque es su esposo. This is an exception to human rights granted to husbands to the expense of women. Es una excepción a los derechos humanos dada a los esposos que afecta a la mujer. People could be deprived of their freedom and taken as slaves. This was another exception to human rights. A las personas podría sacarle su libertad y podrían ser tomados como esclavos. Esta era otra excepción a los derechos humanos. If rich people not being able to procreate, are allowed to use women as surrogates, mother, and get a child this way, si los ricos, personas que no podían procrear, están permitidos, se les permite usar una madre subrogada y obtener un hijo de esta manera. This is an exception to human rights at the expense of women and child. Esta es una excepción de los derechos humanos contra la mujer y el hijo. Yes, is there any hope? ¿Hay esperanza? Some states are trying to fight against this reproductive tourism. Algunos estados intentan luchar contra este turismo reproductivo. In Italy, surrogacy is banned. En Italia la maternidad está prohibida. And they have recently drafted a law to condemn their citizens going abroad for surrogacy. Disculpa, la maternidad subrogada está prohibida y acaban de redactar una ley para condenar a los ciudadanos que van al extranjero a gestar por subrogación. Spain and one of the Australian states have laws that allow for the prosecution of people who resort to surrogacy abroad. España y uno de los estados australianos tienen leyes que permiten perseguir a las personas que recurren a la gestación subrogada en el extranjero. But nobody has ever been prosecuted. Pero nunca se ha investigado a nadie. Next, please. What do we want as feminists to conclude with? ¿Qué queremos las feministas? We want international instruments to make clear that surrogacy is a violence against women. Queremos que los instrumentos internacionales dejen en claro que la gestación subrogada es una violencia contra las mujeres. Spain did that recently in 2023 in a law on abortion, and here is a quote in Spanish. Como hizo España en 2023 en una ley sobre el aborto, y pueden ver acá algunas de las citas. The European Parliament has also condemned surrogacy 6 times.
El Parlamento Europeo también ha condenado 6 veces la maternidad subrogada. As feminists, we want international instruments to state that cross-border surrogacy, transnational surrogacy, is equal to human trafficking. Como feministas, queremos que los instrumentos internacionales declaren que la gestación subrogada transfronteriza es igual a la trata de seres humanos. We need an international convention to ban surrogacy. Necesitamos una convención internacional que prohíba la maternidad subrogada. 2 years ago, our organization Hace 2 años, nuestra organización drafted a feminist convention for the abolition of surrogate motherhood. Nuestra organización redactó una convención feminista para la abolición de la maternidad subrogada. And this convention has been endorsed, signed by 8,000 people around the world in 65 countries. Esta convención fue firmada por 8.000 personas en 65 países. Thank you for your attention, and please contact me if you need any further information. Our address is very easy to remember. It's abolition.surrogacy@gmail.com. Thank you for your attention. Muchas gracias, María José. La verdad que todo el panorama que presentás súper completo, la verdad hay un montón de información que no sabíamos, pero bueno, hay que dar batalla, sí o sí, en todos los países. Así que muchas gracias por toda esa información, hay que seguir adelante, ¿eh? Bueno, vamos a seguir ahora con Kaisa X. Ekman, que nos va a hablar de este mismo tema desde otro lugar, y cómo las revistas y las publicidades nos venden un mundo de bebés hermosos, nacidos de madres pobres, vulnerables en su gran mayoría, inmigrantes, desempleadas, que alquilan sus cuerpos para satisfacer el deseo de los ricos y casi como única forma de supervivencia en muchos casos, ¿no es cierto? Y cómo se romantiza muchas veces la reproducción asistida. La asistida no, la subrogación. Así que bueno, adelante, Kaisa, muchas gracias. Es un honor estar aquí en este panel con tanta perspectiva internacional. Voy a empezar hablando de palabras. En septiembre del año pasado, la revista Hola, que supongo que ustedes conocen, dio la noticia: Khloe Kardashian presenta a su bebé nacido por vientre de alquiler. Primero de todo, ese por vientre de alquiler, ¿qué quiere decir? Entonces, si buscamos la palabra por en la Real Academia Española, dice: denota tránsito por el lugar indicado o medio de ejecutar algo. Entonces, como decimos, te llamo por teléfono, no estamos llamando al teléfono, el teléfono no es el objetivo, no es un medio para conseguir algo, o te lo mando por correo, ¿no? El correo en sí no es interesante, somos una persona, queremos llegar a otra persona, tenemos un medio, una función, ¿no? Y se nota muy bien que aquí en este artículo, vamos a quitar esto para que no haya eco. En este artículo, eso es lo que tiene esta mujer, el rol que tiene esta mujer, es una función, ¿no? Khloe Kardashian es el sujeto. Ella tuvo su bebé por un vientre de alquiler. En ningún momento el artículo menciona el hecho de que Khloe Kardashian no ha tenido ningún bebé. Otra mujer lo ha tenido. Otra mujer se ha quedado embarazada. Otra mujer se ha sometido a tratamientos. Otra mujer ha parido. Otra mujer ha soñado durante 9 meses de diferentes maneras, ha tenido que cambiar su estilo de vida, ha tenido que levantarse varias veces durante la noche para ir a mear, etcétera, etcétera. No lo menciona, ¿no? Khloe y su novio Tristan ha comprado ese bebé, eso se llama compra. Ella no ha tenido ese bebé. El artículo luego sigue contándonos que, de acuerdo con múltiples reportes, el niño fue concebido en noviembre del año pasado, cuando la empresaria y el jugador de básquetbol aún estaban juntos. No sé qué tendrá que ver que aún estaban juntos, porque ellos realmente no concebieron este bebé. Bueno,
En diciembre salió a la luz la nueva infidelidad de Tristan con la entrenadora Mara-Liz Nichols. Muy bien. Entonces, el artículo menciona a un montón de personas. Menciona a Khloe Kardashian, a su exnovio Tristan, a la entrenadora con quien fue infiel, a Kim Kardashian, a la madre de ellas, Kris Jenner, a una ex de Tristan, a otra ex de Tristan y a 2 hijos más de Tristan. Todos estos nombrados. ¿A quién no nombra este artículo? La madre. A la madre. A la madre. No la nombra. O sea, el sujeto de este artículo es el niño, pero no dice quién lo tuvo. Y siempre cuando leemos en Hola, cuando alguna famosa tiene un hijo, lo más interesante es con quién lo tuvo, ¿no? ¿Verdad? Siempre pone ella lo tuvo con él o con este. Pero aquí la persona, la protagonista, la persona principal, no tiene nombre. Y el colmo, aquí pone, Khloe accedió a que Tristan estuviera presente en el día del nacimiento de su bebé. Ella accedió. ¿Y qué dijo la madre? Ella no pudo elegir. ¿Acaso es una esclava? ¿No? No sé si se acuerdan que además esta Khloe Kardashian se acostó en la misma cama del hospital, posando delante de la cámara con el niño, ¿no? Como si fuera ella pariendo. Eso es muy interesante igual, porque justamente cuando se trata de vientres de alquiler, la compradora, la mujer que compra, tiene casi el mismo rol como un padre tradicional, ¿verdad? O sea, otra persona está embarazada mientras el padre puede seguir su vida como nada, puede beber, puede fumar, puede hacer lo que quiera, y otra persona está ahí, ¿no? Y es el mismo rol que tiene la mujer que compra vientres de alquiler. O sea, alguien está embarazada por ella, ¿no? ¿Verdad? Pero ella aún así se acuesta en la cama como fingiendo que acaba de parir, aunque sabemos todos que no es verdad, ¿no? Y aquí la realidad de los vientres de alquiler, donde una mujer se ha convertido en fábrica, en cosa, fragmentada en el lenguaje como vientre, ella arriesgando su vida sin derecho a ver a su propio hijo, y donde los niños se han convertido en mercancía, ¿no? Y lo interesante, analizando un poco desde la perspectiva marxista lo que sucede acá en estos artículos, porque esos artículos, o sea, se repiten cada vez que los famosos utilizan esta manera de tener hijos, cada vez que los famosos compran bebés, hablan en ese lenguaje, ¿no? Eso es lo que sucede cuando el embarazo, la reproducción, pasa de ser un acto de amor a un producto en el mercado capitalista. Si se acuerdan, como decía Marx, en el carácter fetiche de la mercancía, es que se oculta el proceso de producción, se oculta el rol del trabajador, ¿no? Lo que vemos es el producto es visible en el mercado, ¿no? Ahí está el producto. Lo que no sabemos cuando compramos un producto es quién hizo este producto, o sea, cómo se llama el trabajador, cuál es el proceso del trabajo, las relaciones sociales que están detrás de ese producto. Es todo lo oculto del capitalismo, ¿no? Mientras el producto es visible. Y aquí tenemos lo mismo, o sea, es lo interesante. Si esta Khloe Kardashian hubiera estado ella embarazada, hubiéramos sabido cómo fue el embarazo, si ella ha sufrido, cómo ella se siente, si ha tenido un embarazo duro, un parto duro, ¿no? Porque es un acto de amor, eso es visible. Cuando se vuelve una mercancía, eso se vuelve oculto, ¿no? No lo vemos. Aquí lo que vemos es el producto, el niño, y la productora no la vemos, ni la nombramos, es invisible, igual como el proceso de producción de productos. Lo que pasa es que aquí, y eso hay que tener cuidado también con las metáforas, ¿no? Porque claro, aquí el producto no es un celular, es un ser vivo, ¿no? Es un niño. Y eso quiere decir que el proceso que describen los marxistas, la genación, de deificación, aquí es como que no es una metáfora, o sea, es literal. Cuando hablamos de genación, aquí la mujer tiene que distanciarse, no de su trabajo, sino de un ser vivo, de su propio hijo. Y esto lo vemos en la industria de vientres de alquiler, justamente cuando dan cursos a estas madres para aprender a distanciarse de su propio hijo. Porque obviamente son pobres, pero no son máquinas, o sea, ellas sienten. Yo he hecho muchas entrevistas con mujeres que han sido madres de alquiler, y ellas, o sea, no pasa ni un día sin pensar en lo que pasó con el hijo que vendieron. Entonces,
ellas aprenden a distanciarse. Por ejemplo, cuando sienten que el niño da patadas, no aprenden a no decir te quiero, sino tus padres te quieren, ¿no? Y si llegan a sentir amor por el niño, la agencia le dice que tiene que aprender a proyectar ese amor a los hijos que ya tienen, ¿no? Para no conectar con ese bebé, porque si conecta, el proceso de separación va a ser muy doloroso, ¿no? Entonces yo en mi libro El ser y la mercancía describo ese proceso de ajenación en la prostitución como unas estrategias de defensa que adopta la mujer prostituida, como por ejemplo beber o drogarse, o tratar de limitar el tiempo, evitar compradores que le pueden caer bien, etcétera, etcétera, ¿no? Adoptar otro nombre, otra identidad. Son estrategias de defensa que utiliza la mujer en prostitución. Lo que pasa es con la madre de alquiler, ella no lo puede hacer. Ella no puede beber, no puede fumar, no puede tomar drogas, no puede limitar el tiempo. Es muy difícil para ella tratar de disociar de ese niño que lleva. Entonces, cuando el acto del embarazo pasa de ser un acto de amor a un trabajo, digamos, eso quiere decir que la subrogación es un trabajo. O sea, deberíamos de hablarlo como un trabajo. Deberíamos de considerarlo como un trabajo. Primero de todo, ella no hace ningún trabajo. No está haciendo nada. Está alquilando su cuerpo. Y no es una parte. Ojo con los términos, porque cuando hablamos de vientres de alquiler, no podemos alquilar nuestro vientre así, dejarlo acá y hacer nuestras cosas. No. O sea, ella en su totalidad está siendo alquilada. Segundo, ella no tiene tiempo libre. Un trabajador tiene tiempo libre. Está 9 meses y más sometida a las demandas de los compradores. Normalmente, si un trabajador no tiene tiempo libre, si trabaja 24 horas durante 9 meses, ¿cómo lo llamaríamos? Esclavo, ¿verdad? Y 3, los riesgos son muy grandes y el proceso muy invasivo. En ningún trabajo permiten la inyección de hormonas en el cuerpo del trabajador, ni cortarle como hacen en la cesárea, porque suelen hacer cesárea como suelen hacer gemelos en este proceso. Ni hacer amniocentesis, prohibir que coma ciertas cosas, prohibir que no pueda viajar, que no puede tomar la escalera como hacían en la India, por ejemplo. Y según los contratos, es muy interesante estudiar, porque muchas veces los defensores de los vientres de alquiler dicen: no, esto es como un empoderamiento, es una manera que la mujer tiene para ejercer su autonomía corporal o algo así, ¿no? Entonces, les recomiendo que estudien los contratos. En los contratos estipula exactamente lo que no puede hacer esta mujer. No puede viajar, muchas veces no puede pintarse las uñas, sí, exacto, pintarse el pelo. Si tiene un accidente, y esto es como que cuando lo leí, dije, es que esto es el colmo, no puedo más. Si tiene un accidente, termina en coma. No es su familia, no es su esposo, ni su familia, ni su madre quien decide si mantenerla viva, sino los compradores que deciden si mantenerla viva hasta que puedan sacar su bebé. Y aquí entra también el hecho de derecho del aborto, ¿no? Ella puede abortar o no, o puede negar si ellos quieren abortar, porque muchas veces los compradores han pagado muchísimo dinero, suelen hacer amniocentesis para garantizar que el niño no tenga síndrome de Down o otra cosa. Si resulta que sí, ellos pueden exigir el aborto. Ahora hemos que tener en cuenta que muchas de estas mujeres, sobre todo en Estados Unidos, son muy religiosas. Algunas dicen, no, yo no voy a abortar. Entonces, ¿qué pasa? Se quedan con el niño. Eso se considera una ruptura del contrato, no la van a pagar y además se queda sola con todo. Si ella se arrepiente y quiere abortar, eso también puede considerarse una brecha, una ruptura del contrato. Entonces ahí entra justamente la autonomía de ella con los derechos que tienen los compradores en su material genético. Y aquí justamente es el dilema, ¿no?, de siempre.
de una mujer embarazada? ¿Quién decide, no? ¿Quién decide sobre su cuerpo? Y aquí, claro, hay un dilema porque ellos han pagado, ellos tienen los derechos sobre este niño, pero este niño está dentro de ella. Entonces ella ya no puede decidir sobre su propio cuerpo. Entonces de ninguna manera podemos considerar que estos contratos sean una celebración de la autonomía de la mujer, sino todo al revés. Ella denuncia, renuncia en este momento que firma. Y muchas veces en países empobrecidos firma con la huella porque no puede leer ni escribir. Y muchas veces el contrato además está en un idioma que ella desconoce. Entonces en este contrato ella renuncia el derecho sobre su propio cuerpo. Yo digo que los vientres de alquiler, esta industria es la otra cara de la prostitución. En la prostitución lo que se vende es sexo sin reproducción. Aquí lo que se vende es reproducción sin sexo, ¿no? Es la vieja dicotomía entre la puta y la santa, ahora convertida en mercado capitalista. Además, eso también lo podemos ver desde una perspectiva marxista, ¿no? Es la acumulación constante del capitalismo. El capitalismo siempre tiene que encontrar nuevos mercados. Después de vender la vivienda, el agua, ¿qué más hay? El aire, ¿no? O sea, que tratan de vendernos todo. Después de colonizar todos los territorios de la faz de la Tierra, ¿qué nos queda? Las relaciones humanas. Entonces, lo más básico de la vida humana, como es el sexo, digamos, las relaciones sexuales y la reproducción, ahora está en el mercado como un producto, venta y compra. Y no es una casualidad que siempre es la mujer quien está a la venta, ¿no? Entonces digo yo que los vientres de alquiler, esta industria, igual que la prostitución, está en la intersección de muchos sistemas de dominación, como el capitalismo, el patriarcado, el colonialismo, el racismo, el clasismo, o sea, ahí está todo, porque los ricos que compran a las pobres. Otra cosa que no se habla mucho es que cualquier persona puede acudir a esta industria. No es como la adopción, donde hay como un cierto proceso donde los compradores o los padres, digamos, tienen que pasar por un proceso donde estudian un poco cómo son. Aquí hasta puede acudir un hombre soltero, ¿no? Hubo el caso famoso del japonés que compró 18 niños de varias clínicas, ¿no? Porque es por internet, o sea, tú vas y compras, mandas tu material genético y ya está. Entonces, ustedes me preguntan, ¿para qué va a querer alguien 18 niños? ¿No? Cuando se lo preguntaron, este empresario japonés dijo que quería ser político y quería tener una base electoral. Bueno, no sé si con 18 personas basta para ganar unas elecciones. Yo por lo menos tengo la sospecha de que aquí acuden un montón de pedófilos. Porque es la única manera de tener un recién nacido sin una madre. Porque imagínense, o sea, usted como hombre soltero, digamos, ¿cómo va a obtener la custodia de un bebé recién nacido? Porque siempre hay una madre por ahí. En la industria de adopción, no, olvídense. Hombres solteros ahí no entran, pero en ambientes de alquiler sí. Entonces, viendo todo este mercado, como bien se ha dicho antes, un mercado que es anárquico, ¿no? Que pasa de país en país, cuando se prohíbe en un país, va a otro. Hay ciertas organizaciones que quieren regular esta industria, ¿no? Como se ha hecho con el convenio de la Haya en adopciones, ¿no? Y ahora tenemos como reglamento de cómo hacer una adopción internacional. Y es interesante que hayas mencionado estas conferencias de la Haya, porque no sé por qué me invitaron a mí a una de estas. No sé, porque yo en ningún momento quiero regular esta industria. Yo creo que me invitaron un poco para observar el proceso. Lo que pude observar en estas reuniones es que ahí hay ONGs destacadas que van mucho más allá de su mandato para regular esta industria de vientres de alquiler. Entonces yo les pregunté a estas ONGs, o sea, ¿ustedes han tomado una decisión central de decir sí a los vientres de alquiler? No, no tenemos decisión central. Entonces, ¿qué hacen ahí? ¿Qué hacen ahí escribiendo un reglamento para legalizar esta industria en el mundo entero? Y lo interesante es que tratando de regular esta industria también querían poner como una regla que decía, la madre se puede arrepentir
¿no? Tiene un plazo como de 2 semanas o un mes para repetirse. Ah, muy interesante. Entonces sí que reconocen que el bebé es de ella, ¿verdad? Entonces ella no está alquilando su vientre, el bebé es de ella y lo está vendiendo. Entonces, ya sabiendo eso, ¿no sería una violación de los derechos del niño? Porque además en la Declaración de los Derechos del Niño dice que el niño tiene derecho a sus orígenes, a crecer con sus padres, ¿no? Entonces dicen muchos, pero no se puede eliminar, porque aunque en algunos países en Europa, y tengo que decir que en mi país, Suecia, no está prohibida esta industria, lo que pasa es que tampoco está permitida, o sea, no tenemos ley. Y entonces, como no tenemos ley, ¿qué hace la gente? Pues va al exterior, a países como Ucrania, a comprar, y se presentan ya en la embajada con el bebé. ¿Qué hace la embajada? Pues no pueden decir que no, entonces dicen, vale, pues damos pasaporte, y pasan entonces al trámite de la adopción. Y entonces ahora como empiezan a aparecer voces diciendo, vamos a regularlo para que estos bebés no terminen en un vacío. Este argumento yo creo que es el más peligroso hoy en día, ¿no? Y yo creo que prohibir esta industria no sería tan difícil como, por ejemplo, abolir la prostitución. ¿Por qué? No puede ser los vientres de alquiler un fenómeno clandestino. ¿Por qué? Porque requiere la cooperación de los estados. Porque sin la cooperación de los estados no se puede adoptar formalmente a estos bebés. O sea, estos bebés no viven en silencio, no viven en la oscuridad, se presentan en las embajadas. Las embajadas saben perfectamente que son productos vivientes de alquiler. Entonces, imagínense, daríamos un plazo, digamos, un año y medio, y decimos, todos los estados, de que a partir de tal fecha no vamos a aceptar ninguna adopción, ningún trámite, ningún papel de los niños nacidos de vientres de alquiler. Entonces, ¿ustedes realmente creen que estos compradores van a entrar en estos contratos pagando un montón de dinero sabiendo que no van a recibir el bebé? ¿Estas agencias podrían operar? Pues yo creo que no. Entonces, esto no es un fenómeno clandestino, es un fenómeno que existe por la cooperación consciente o no consciente de los estados. Y por eso justamente a partir de los estados lo podemos parar. Gracias. De estar en este panel y de compartir con compañeras de lucha, con María Josep y con María José, y con Casa, que hace tiempo que la ando persiguiendo, que la quería yo llevar a México. Hablar de los vientres de alquiler me mueve todo, porque he tenido la oportunidad de trabajar con las sobrevivientes. Lo primero que me encuentro es una inmensa culpa, y una inmensa culpa de mujeres que siguen empobrecidas y sin ese hijo que las obligaron por contrato a entregar. Planteando el contrato, renuncias a derechos fundamentales del niño y de ellos, como el derecho a la filiación. Y yo me pregunto por qué hay cortes como la de Colombia, como algunas resoluciones que ya empezaron a surgir acá en la Argentina, como la Suprema Corte de Justicia Mexicana, que el día que estaban discutiendo un recurso de amparo, hubo un ministro, porque allá no son jueces, no son magistrados, son ministros, que se atrevió a decir que había que priorizar el mercado sobre los derechos de sus niños, el mercado sobre los derechos de las mujeres. Y realmente yo de verdad quisiera que me expliquen todos esos iluminados del derecho, qué entienden por el interés superior de la niñez, ¿no? Porque en todos nuestros países, por lo menos en toda Latinoamérica, el tráfico de niños es un delito, y es un delito grave. Y no se pueden comprar
ni vender las criaturas. Pero ahora, a ver, yo les traigo unos ejemplitos ahí, la que sigue, por favor. Estos son ejemplos de los chats de las redes de reclutadoras. Y dice una: hola, buenas, quisiera saber cuánto me cuesta el proceso con madre gestante para 20 bebés, 10 niñas y 10 niños, con especificaciones. ¿Qué querrá decir con eso? No lo sé. Porque con esto que les digo me sale en 20 millones de pesos. Porque por cada bebé cobran 1 millón, la agencia, ¿no? Y es una clínica cerca de la Casa Blanca. ¿Se acuerdan aquel escándalo de la Casa Blanca en Las Lomas de Enrique Peña Nieto, que corrió por toda América Latina la corrupción? Bueno, es Las Lomas y es una zona muy elegante. Y otra por rumbos del Yaque, por Coajimalpa, ¿no? La que sigue, por favor. Aquí otro ejemplo de cómo circula en Twitter, en Instagram y en Facebook y en WhatsApp y en Facebook. Dice Cecilia Espinosa de los Monteros: urge chicas gestantes, solo que vivan en Ciudad de México y Estado de México, que realmente estén interesadas para Clínica en Polanco, que es otra zona muy exclusiva. Remuneración económica: 250,000 pesos a 300,000 si el embarazo es gemelar. Sí, o sea, cobran 1 millón y a ellas les van a dar, si es gemelar, esta cantidad, que es 1/4 parte, ¿no? Y en realidad, en la práctica, les están dando entre el 10 y el 15% de lo que cobran las agencias. Entonces, firma de contrato bajo notario público, pues sí, pero es un contrato leonino contra ellas, ¿no? Pagos puntuales. O sea, esos 250,000 pesos apenas le van a permitir medio comer los 9 meses del embarazo, porque se le va a ir el dinero entre las manos. Muchas dicen, ya con eso salgo de deuda. No es cierto, sobreviven, que es diferente, ¿no? Seguro de gastos médicos tampoco es cierto, porque hubo un caso de Nico y su gemelito que nacieron mal. Uno nació con parálisis cerebral y el otro con hidrocefalia, y resulta que la madre ya tenía 3 hijos y huyó del hospital y los dejó ahí porque no tenían para sacarlos del hospital. Los padres de disque intención los dejaron ahí tirados y después ya andaban persiguiendo penalmente a la mujer por abandono de personas. Ahí sí fueron sus hijos, ¿no? Ahí sí fueron sus hijos, porque salieron mal, el producto salió dañado. Entonces, todavía les dicen, parto normal o cesárea, tú eliges. Solo chicas realmente interesadas y comprometidas. Y luego fíjense, 20 a 35 años, vivir en Ciudad de México, Estado de México, no sobrepeso, tener hijos previos, ¿no? Unión libre o soltera. ¿Por qué? Porque si ella firma el contrato y renuncia al derecho de filiación, si tiene un concubino, una pareja permanente, él puede reclamar el derecho de filiación si pueden probar que tienen varios años juntos. Entonces, él es el titular, junto con ella, del derecho de filiación. Unión libre o soltera,
hoja de inexistencia de matrimonio para que nadie reclame a la criatura. Y insiste, no estar casada legalmente y súper comprometida. Ahora, yo lo que creo, la que sigue, por favor. Bueno, a este nivel de cómo anuncian en Estados Unidos los vientres de alquiler. El viernes negro, gran barata. Lo que están anunciando es una mujer a la que van a usar como una incubadora, como si fuéramos una máquina. Y bien dice la ponente que me antecedió, no, en los vientres de alquiler, aunque les digamos así, es como para llamar la atención, porque no se compromete solo el vientre, no solo el útero, todo el cuerpo. Es más, yo insisto en que tenemos que ubicar algún biólogo genetista o bióloga genetista, feminista, abolicionista, porque yo estoy segura que deja un rastro genético de la madre. ¿Por qué? Porque la criatura se alimentó 9 meses a través del cordón umbilical. Aunque no haya puesto, epigenética. aunque no haya puesto el óvulo, o si lo puso, pues con más razón, ¿no? En México, la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de trata de personas, en el artículo 10 se define qué es la trata y dice, es la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, ¿no? Y pues en este caso, en todos los casos, vamos a encontrar que hay captación, ¿no? Y ahí se acabó la trata. O sea, la ley mexicana, por cierto, bajo mi diseño, establece con toda claridad o trata de dividir, o sea, todas las formas y maneras de explotación. Son 16 formas que se establecen en la ley y se deben juzgar en concurso real. Quiere decir que una pena se acumula sobre la otra. ¿Y por qué lo hicimos así? Porque resulta que el secuestro tiene 70 años de cárcel. ¿Y a quién secuestran? A los ricos. ¿Qué pasa con las víctimas de trata? Empiezan a ganar dinero a partir de que las empiezan a explotar. ¿A quién reclutan en la trata? A quien no tiene oportunidades, a quien está en pobreza o pobreza extrema, a quien ha sufrido eventos de violencia previamente a ser explotado. Y por eso quisimos manejarlo así, para poder sancionar con el mayor nivel posible la trata y cualquier modalidad de la explotación. Cada modalidad tiene una manera distinta. Y dice que son 19 tipos de explotación. Y yo digo, y me consta porque veo los grupos en Facebook de las reclutadoras y en WhatsApp, tenemos una sobreviviente que es la más activa e investigadora y a veces se vuelve clienta, aquí tú sabes, y a veces no es clienta sino que quiere ser vientre, entonces se va metiendo en los distintos grupos y estamos teniendo una base de datos muy importante. Mi país tampoco es que esté verde en todo, ¿no? Solo hay 2 estados de la República Mexicana que lo tienen legalizado, que son Tabasco y Sinaloa. Qué curioso, ¿no? Sinaloa, donde está el cártel de Sinaloa. Pero ahí todavía tiene muchas restricciones. En el caso de Tabasco fue donde cambiaron la ley para que solo fuera para mexicanos
y para que no se permitieran parejas gay. Y pues metieron el amparo, pero ¿saben quién metió el amparo contra esa ley? Las agencias. Y la Suprema Corte de Justicia de la Nación le dio la razón a las agencias, porque había que privilegiar el mercado. Y a mí de pronto me viene como que, haciendo una comparación, cada vez que los países entran en graves crisis económicas, resulta que empiezan a explotar a sus mujeres. Así pasó en Grecia, cuando todo el dinero que entraba por prostitución fue a aumentar el Producto Interno Bruto, y lo mismo pasó en España, y lo mismo ha pasado en otros países en Europa. Y entonces ya no nada más es la prostitución, porque este es un mercado de 18,000 millones de dólares al año y aumentando, porque esa cifra que les estoy dando es de como hace 3 o 4 años, ¿no? Y luego sigue la definición del tráfico de órganos, y ahí es muy interesante porque en una reunión con la encargada de la Fiscalía de Trata del área de delincuencia organizada, cuando estábamos discutiendo un caso de vientres de alquiler que está radicado ahí con ella, me dijo: es que no les trajeron el útero, porque lo que establece la ley general en relación con el tráfico de órganos es quien realice la extracción, remoción u obtención de un órgano. En este caso, yo digo que lo obtuvieron, porque lo que obtuvieron fue la función de gestar, ¿no? ¿A través de qué o por qué? Por un pago, ¿no? Y a mí me interesa mucho que quede como trata en la ley mexicana, porque así podemos justificar la situación de vulnerabilidad de las que fueron captadas. De lo contrario, las estarían clasificando como vendedoras de niños, ¿no? Y sí, no les extraen el útero, aunque falta poco, ¿no? Que ya están muy avanzados los intentos para trasplantar úteros, ¿no? Lo que hacen es comerciar con su capacidad de gestar a un bebé, y eso para mí es obtener un órgano, ¿no? Y un bebé que además lo venden, lo tratan, lo trafican y ganan dinero, mucho dinero, de una pareja gay o no gay, o una mujer que no quiere echar a perder su silueta escultural como la Kardashian, ¿no? Pero tengo la certeza de que hay trata, porque hay reclutadoras, hay agencias de reproducción asistida, mal llamada reproducción asistida, hay médicos, hay abogados, hay clínicas, hospitales y notarios. Es más, no solo hay trata, sino que, según la definición de delincuencia organizada, la que sigue, la que sigue, también hay delincuencia organizada, porque dice la ley que cuando se organizan 3 o más personas de una manera temporal o permanente para delinquir, pues ya tenemos la que sigue. Todos estos son anuncios que corren libremente en Twitter, en Facebook, ¿no? De distintas agencias. Muchas están aquí, otras no, pero... Y hay 2 cosas, bueno, ya no me voy a ir tanto a la parte de la ley. Sí tenemos en la ley de trata las adopciones ilegales. Sí tenemos
en el Código Civil Federal la obligación de la madre de registrar a la criatura, y en caso de que la madre, que es la que da luz, no lo pueda hacer, lo tiene que hacer el director de la clínica donde nace la criaturita. Pero pues aquí, de verdad, y en el Código Penal Federal, además de lo que dice la ley de trata, también está penado como delito el tráfico de niños. La que sigue, por favor. Sí, eso es lo que dice la Ley General sobre Adopciones Ilegales. La que sigue, por favor. La otra. Y entonces, tráfico de niños. Y bueno, esa es una foto de Ucrania, ¿no? Pero en el artículo 366 sanciona el tráfico de niños y adolescentes como una operación de compraventa. Por eso yo digo, la que sigue, por favor, y esta nada más se las quiero enseñar, no por lo que dice, ya les expliqué de delincuencia organizada, pero el anuncio lo bajé de internet. Es una clínica en Punta Mita, ¿no? Y dice que es un fertility center. Bueno, esta es una sucursal de una clínica de California. Punta Mita queda en Nayarit, no está en Sinaloa ni está en Tabasco, y sin embargo opera como si nada. Y lo último, ¿no? Dos cosas. La que sigue, por favor. El turismo reproductivo transfronterizo. Y LAIA, una agencia de Ucrania, que de pronto empezó a lanzar anuncios de gestación subrogada transfronteriza, y además los manejaba como, bueno, si no te alcanza para pagar los costos de la gestación subrogada en California, que es el estado de los Estados Unidos que está más permisivo, vete a México y ahí consigues una madre subrogada más barata, y luego ya te la pasamos con visa, ¿no? Y ya da luz aquí en California, pero te ahorras mucho dinero. Les ofrecían paquetes hasta por la mitad de lo que estaban cobrando ahí. Y entonces, a los ojos del mundo, se está tratando de asegurar que México se puede convertir en un paraíso de la explotación reproductiva de las mujeres, y que los bebés nacidos mediante esta explotación son mercancías que se entregan a quien los ordena y los puede pagar, sin importar el interés superior de la niñez, y tampoco que las mujeres no podemos ni debemos ser explotadas, que nuestra necesidad no es consentimiento, sino una forma precarizada de sobrevivencia que puede tener efectos devastadores en nuestra salud, y que somos humanas y no solo incubadoras. Me dijeron que tenía que hacerlo muy rápido. La otra, a partir de un informe de una doctora noruega que dijo que una mujer con muerte cerebral conserva todas las capacidades de llevar un embarazo a término, inmediatamente un diputado colombiano preparó su ley y la presentó, ¿no? O sea, y además le pusieron un nombre muy elegante, ¿no? Las mujeres tendríamos que firmar un acuerdo de donación, y dice donación gestacional de cuerpo entero. Y yo me imagino, o sea, yo tengo una hija de 32 años,
que tuviera muerte cerebral, que te debates en tomar la decisión de que si la desconectas, no la desconectas, y todavía te vas a esperar 9 meses porque donó su capacidad de gestar un bebé para quién sabe quién. Yo ahí me muero, si no es que ya me morí. Es parte de lo que vamos a enfrentar de aquí en adelante, y se llama transhumanismo, que aunado con estos temas de la inteligencia artificial nos van a cambiar la vida, y entonces las mujeres siento que se van a quedar reducidas a partes de su cuerpo. No lo podemos ni lo debemos permitir, y por eso yo hago un llamado para que todas unidas podemos tener diferencias. Yo no les pido que se amen y que se quieran, pero que pongamos la causa de las mujeres por el frente, el abolicionismo, y que luchemos juntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, es impactante todas las panelistas, la verdad, una mejor que la otra. Bueno, ustedes saben que empezamos media hora más tarde en la victoria, así que vamos a tomar también unos 20 minutos más, y vamos a escuchar entonces a María José Binetti, que es una filósofa destacada, investigadora argentina, y que nos va a poner en claro, así como lo hizo María José al principio, sobre la situación de la subrogación en Argentina y América del Sur. Gracias, María José. Muchas gracias, Tatiana, y gracias por la invitación y por esta mesa de lujo. Yo quería empezar observando que estamos casualmente o providencialmente, o como queramos entenderlo, en la Casa por la Identidad, en homenaje a las madres, a las abuelas de Plaza de Mayo. Y justamente estamos hablando de la supresión de la identidad y de la identidad filial. La primera identidad, la base fundacional de la persona humana, la condición originaria de la persona humana. Entonces, bueno, es una coincidencia realmente alucinante que estemos acá en honor a estas abuelas y madres que tanto hicieron por la identidad filial de las personas, hablando de lo que es la supresión del Estado, de identidad fundacional de la persona. Justamente Argentina se ha convertido, Latinoamérica en general, en un objetivo muy preciado de la industria de la subrogación, de la industria global de la subrogación. ¿Por qué? Por factores internacionales, como es la guerra de Ucrania, las restricciones, María José comentó eso, las restricciones en Asia, y por la condición estructural de América Latina. Básicamente la pobreza y la desigualdad es el continente más desigual del mundo, el más violento y peligroso para las mujeres. Justamente donde hay más violencia, peligrosidad, es donde esta práctica tiene más presión para regularse. En México, los estados más violentos, Colombia, un estado violento sí lo hay, y voy a agregar Cuba, donde ya se reguló, que en línea con la Unión Soviética. Justamente hablaba de la Unión Soviética, Ucrania, Georgia, Rusia, un estado que es una dictadura, donde las mujeres no pueden manifestarse el 8M, tienen también explotación ahora reproductiva, con gran injerencia de ILGA y de algunos grupos a los que después me voy a referir, financiando al CNTEC. Después me voy a referir a este lobby. Pero en ese contexto donde la mitad de las mujeres latinoamericanas son pobres y una industria que vive de la feminización de la pobreza, América Latina es el paraíso, ¿no? Es el target ideal. Lo que pasa en América Latina es que algunos estados, pocos países lo tienen regulada. Cuba, Uruguay tiene una maternidad, pero es consanguínea. Puerto Rico, Brasil tiene algo, pero en líneas generales el contexto es que esta práctica es ilegal porque la afiliación se establece por pacto. Entonces, la práctica es ilegal, como decían, pasa en Suecia. ¿Cuál es entonces la estrategia? La estrategia es asumir un enfoque tolerante. Tolerante es regulamos
el efecto. Inscribimos el efecto una vez nacido y respecto de la práctica no opinamos. La Corte Suprema de Justicia de México y de Colombia son las que más están presionando a los parlamentos para regular. Y a mí me llamó mucho la atención un documento, un escrito de la Corte Suprema de Justicia de México que decía que hay que regular, básicamente estaba invitando a regular, pero sin dar respuesta definitiva sobre lo que constituye explotación o mercantilización. Es decir, no importa si es mercantilización o explotación, no nos importa la naturaleza de la práctica, la naturaleza ética de la práctica, regulemos el efecto. Una cosa alucinante, en filosofía yo nunca lo vi, no sé si las cortes trabajan de esta manera, en filosofía se regula una práctica cuando es éticamente, una cosa terrible, pero claro, no pueden blanquear que esto es comercio, esto es compraventa de menores y tráfico, entonces no pueden opinar sobre la práctica. Lo que hacen es blanquear, registrar el efecto, y esa es la mirada tolerante que están asumiendo la mayor parte de los países en medio de una gran presión con proyectos que se presentan, y se presentan en Argentina, no sé cuántos se han presentado, en Perú lo mismo, en Ecuador, es decir, una gran presión, y acá además en Argentina, recién me comentaba Silvina, ¿qué número me dijiste de registros de 700 inscripciones de menores nacidos por esta práctica? 700, ¿en qué periodo? 2-3 años, 700 inscritos en Argentina con esta teoría se escriben, entonces se va naturalizando la práctica y tenemos los bebés rubios nacidos con catálogos eugenésicos y racistas, esos bebés rubios que aparecen, que uno racistas y sí, bueno, más o menos son eugenésicos, con prácticas que romantizan y nos enternecen, y tenemos ya 700 inscripciones. Entonces se va naturalizando esta práctica, se va normalizando. Y este es el enfoque, yo creo que es un enfoque blando, muy estratégico, porque digamos hay que, no sé si Argentina está preparada en este momento para sí, quizás sí. Bueno, con los políticos que tenemos sí, pero vamos a explicar por qué sí, además. Entonces, Buenos Aires ya tiene una disposición que regula, que permite la inscripción de estos menores en locales y extranjeros, nacionales y extranjeros. Y vamos a los costos, creo que alguien mencionaba los costos. En Argentina una subrogación puede salir $10.000, en Colombia $6.000, en Ucrania unos $50.000, en Estados Unidos es el doble. Es decir, está claro por qué la industria se quiere asentar acá, ¿no? Estamos en costos bajísimos, devaluados, y con la devaluación que se viene es mucho más todavía. Bien, ¿qué es lo que está influyendo en esto, no? El lobby, la gran presión de la corporación médica, farmacéutica, bufete de abogados y demás. Y además hay una ideología que está habilitando y blanqueando esto, que es lo que yo estudié en la academia, que es lo que se llama la ideología queer. La ideología queer es una especie de relativismo individualista, según el cual lo real es aquello que uno siente profundamente. Lo que uno no siente profundamente no existe. Lo importante es lo que uno siente profundamente. Entonces, si uno siente que es de algún sexo, es de ese sexo. Y si no lo siente, no lo es. Porque el objetivo, el sexo, es una ficción normativa. Es una ficción normativa, colonial, imperialista, bla, bla, bla. Este es el discurso básico de la ideología queer que han asumido todos los estados latinoamericanos en global, y que ha asumido, debo decirlo, principalmente la ONU, ¿no? De una u otra forma. ¿Qué pasa con esto de que lo verdadero y cierto y real es lo que uno siente? El sexo que uno siente es el real, entonces uno puede autodeterminar su sexo. ¿Qué pasa con la maternidad? La maternidad es la función sexual por antonomasia. La maternidad también, entonces, es porque uno la siente. Ser madre o padre es porque uno lo siente. Entonces, hay que desbiologizar la maternidad porque es imperialista, es colonial, esa imposición de la maternidad hay que desbiologizarla y autodeterminarla por autopercepción. Lo mismo que el sexo, es decir, acá viene pegado, sexo y maternidad, viene pegado porque la función materna es una función sexual, lo mismo de la función paterna. Entonces, si yo autodetermino mi sexo, también voy a tener que autodeterminar mi maternidad o mi paternidad. Entonces,
acá hay una serie de relatos bien encubiertos que van naturalizando esto. Hay que desbiologizar la maternidad. Por desbiologizar lo que están diciendo es disociar a la mujer, que es lo que comentábamos acá. No nos podemos desbiologizar porque somos seres biopsicosociales y espirituales todos juntos. No hay actos biológicos, hay actos de la persona humana biopsicosociales y espirituales. Desbiologizar, por lo tanto, es imposible, salvo que pasemos al otro mundo, ¿no? A una vida mejor. De lo contrario, es imposible desbiologizar. Entonces, ¿qué es lo que están instalando? Que nos disociemos. Que además es un método para las mujeres sometidas a esta práctica, que nos disociemos y que además fragmentemos el cuerpo, porque en realidad tampoco hay sexo, porque como el sexo es una ficción colonial imperialista, tampoco hay sexo. Lo que hay son características sexuales, lo que hay son expresiones de género, lo que hay son partes que podemos recombinar, ¿no? Podemos combinar a voluntad, podemos colocar. Esto es la ideología instalada en Argentina, sobre todo, en todo el mundo, pero en Argentina, y debo decirlo, repito, en la ONU también. Entonces, abramos los ojos desde dónde está bajando. Entonces, así como determinamos el sexo, tenemos que autodeterminar nuestra maternidad o paternidad para democratizar la autodeterminación reproductiva. Hablan de autodeterminación reproductiva, hay autodeterminación sexual y reproductiva también. Es decir, yo soy madre o padre por autopercepción, porque lo deseo. Ahora bien, los principios de Yogyakarta, que es esto, en su principio número 24, introduce subrogación como un elemento del derecho a formar una familia. Esto es el documento que está bajando y en boga y que se hace pasar por la vanguardia en derechos humanos. Entonces, el derecho a formar una familia entiende Yogyakarta, el derecho a la autodeterminación reproductiva, porque es injusto que esa ficción colonial de la madre y el sexo sea impuesta por el eurocentrismo, y nosotros tenemos que eliminarla, desbiologizarla y autopercibirnos, o reproducirnos por autopercepción, no tanto usando además un útero, ¿no? Usando algo, porque no. Entonces, la subrogación viene a formar parte de este derecho a formar una familia, le hace derecho a comprar una mujer, le hace derecho a explotar sexo reproductivamente una mujer a fin de tener mi hijo genético, el fetichismo del hijo genético, a fin de tener mi hijo genético con mis propios genes o con genes elegidos por catálogos eugenésicos y racistas. Esta es la desbiologización que nos están proponiendo, ¿no? Desbiologizamos a una, disociamos a las mujeres, las sometemos a métodos de tortura, porque la disociación de un ser biopsicosocial es tortura, la disociación forzada, una vez que la sometí a una práctica después de la cual la intento disociar, para rebiologizar el derecho de reproducirse y de legar su patrimonio genético y no genético a la prole de algunos privilegiados que pueden pagar esto. Entonces, esta es la democratización de la autodeterminación reproductiva que se propone en el marco ideológico de esta ideología queer instalada hoy desde el Estado, instalada principalmente a través de Yogyakarta. ¿Cuáles son las falacias de esto? Por supuesto no hay ninguna desbiologización, lo que hay es fragmentación, disociación, fragmentación de la persona humana en características sexuales que recombino, ¿no? Que combino y recombino a voluntad, que compro, me extirpo un órgano, me pongo una prótesis, una hormona. Es decir, para esto necesitan un ser humano disociado y ahí funciona el transhumanismo. El transhumanismo va a funcionar ahí. Por eso... Entonces, la falacia está de la disociación, la falacia de que, el relato de que esto supera los mandatos de género, porque las mujeres tenemos el mandato de la ficción colonial, de la maternidad, bla, 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 entonces lo superamos pariendo para terceros. Ahora,